Árboles. ¿Qué son los árboles? Todos sabemos lo que son, ¿verdad? Digo, están por todas partes. Los vemos todos los días y los damos por hecho. Han estado aquí mucho antes que nosotros y seguirán aquí mucho después que nosotros. Y a pesar de lo mucho que sabemos de ellos, siguen siendo un misterio para nosotros. Y entonces preguntémonos, ¿qué son estas extrañas formas? ¿A qué llamamos árboles? La Junta para la Preservación de los Árboles y la Tierra de la ciudad de Bradenton se enorgullece en presentar esta guía para la selección, la siembra y el mantenimiento de árboles y palmas en la Florida Central. En esta presentación estaremos discutiendo la importancia de las palmas y los árboles, las diferencias entre estos, la selección de árboles y palmas para sembrar, la siembra de estos, cómo ayudar a establecer la siembra de estos y el mantenimiento de estas plantas. Entonces, ¿cómo debemos sembrar los árboles? Grupos de árboles crean barreras de viento que desvían el viento, produciendo una zona de protección llamada sombra de vientos. Esto ayuda a combatir vientos fuertes producidos por tormentas y otros eventos climatológicos. ¿Por qué sembramos árboles? Los árboles también retienen el agua de lluvia, reduciendo el flujo de agua a nuestros ríos y otros cuerpos de agua. Esto conserva los recursos del agua y mantiene la calidad de la misma. Los árboles también reducen los costos de enfriamiento en nuestras casas. En el verano, por la sombra que ofrecen en las casas, el pavimento y las unidades de aire acondicionado. Y en el invierno, al perder las hojas, permiten que más luz solar ayude a calentar nuestras casas. ¿A cuánto montan estos ahorros? Los ahorros dependen de varios factores. Árboles frondosos que dan sombra a la casa pueden reducir el costo de aire acondicionado hasta en un 30%. Estos también reducen el calor producido por un pavimento caliente hasta un 12%. En invierno, árboles verdes que bloquean los vientos invernales pueden reducir el costo de calefacción de un 10 a un 50%. Grupos de árboles también ayudan a reducir el ruido, produciendo una zona de sombra de ruidos. Mientras más grandes los árboles, mayor será la reducción del ruido. Los árboles también mejoran la calidad del aire, produciendo oxígeno, atrapando dióxido de carbono y otros contaminantes. Esto es necesario para la vida en el planeta. Es una relación simbiótica que los seres humanos tenemos con los árboles. ¿Qué cantidad de oxígeno y dióxido de carbono es esto? La cantidad de producción de un árbol depende de la especie, su edad, su salud y el medio ambiente alrededor del mismo. Generalmente, un acre de árboles consume anualmente la misma cantidad de dióxido de carbono que un carro emite en 8.700 millas. El mismo acre de árboles produce anualmente la cantidad de oxígeno que consumen 18 personas en un año. Los árboles también ayudan a ocultar vistas que no son agradables y vecinos curiosos. Esto nos trae relajamiento y reduce el estrés en nosotros. Los árboles son estéticamente agradables y crean
bordes bonitos en las casas, aumentando el valor de una propiedad. Dependiendo del vecindario y la ubicación del árbol, los árboles pueden aumentar el valor de la propiedad entre un 2 y un 15%. La importancia de las palmas. Muchos productos y alimentos se derivan de las palmas. En muchas culturas, las palmas simbolizan ideas como la paz, la victoria y la fertilidad. Y hoy en día aún simbolizan vacaciones en el trópico. Definiciones. ¿Qué exactamente es un árbol? Un árbol es una mata leñosa perenne con muchas ramas fijadas en el suelo por un simple o múltiple troncos. Un dosel de árboles se refiere a la corona o parte superior de las hojas de un grupo de árboles. Un árbol de sombra se refiere a un árbol grande con un gran dosel que se siembra para proveer sombra. Los árboles son los más antiguos organismos vivos en la tierra. Tipos de árboles. Árboles caducos son árboles que pierden todas las hojas en el invierno, proveyendo sombra en el verano y exposición al sol en el invierno. Árboles de hojas perennes mantienen sus hojas todo el año y proveen buen bloqueo contra el viento y el ruido. Árboles perennes de hojas anchas pierden algunas hojas en invierno, pero retienen la mayoría, proveyendo buena sombra el año entero. ¿Qué es una palma? Por definición, las palmas son árboles perennes no maderosos que se distinguen por sus grandes hojas en la cima del tronco, sin múltiples tallos, con algunas excepciones. Hay aproximadamente alrededor de 200 géneros con más de 2.000 especies alrededor del mundo. Las palmas son una de las plantas más conocidas y cultivadas en el mundo. Tipos de palmas. Palmas palmeadas. Tienen hojas en forma de abanicos que asemejan los dedos de la mano y de ahí su nombre. Palmas piñadas. Tienen frondas que parecen plumas con un tallo central de donde crecen otras hojas de menor tamaño. Diferencia en los troncos de árboles y palmas. Las palmas son monocotiledóneas, son herbáceas con tejido vivo en todo el tronco. Los árboles son dicotiledóneos, son madereros con algún tejido muerto al centro. En las palmas, el tronco es vivo. Heridas en el tronco no curan y son muy susceptibles a enfermedades y pudrición. Las palmas y los árboles tienen diferentes sistemas de raíces. Los árboles, el 90% de las raíces de un árbol se encuentran en las primeras 18 pulgadas del suelo y pueden extenderse hasta 3 veces el diámetro de la corona del árbol. Por eso es tan importante proteger las raíces durante la construcción de estructuras. Es mejor penetrar debajo de la raíz que cortarlas abriendo zanjas o excavando las mismas. Si se cortan las mismas, la raíz ya no serán de ningún uso para el árbol, reduciendo la habilidad de éste para sobrevivir. Los árboles madereros pueden tomar un largo tiempo para morir. Generalmente empieza con la muerte de la corona del árbol y continuará poco a poco hasta que el árbol muere totalmente. Esto puede tomar hasta más de una década. Entonces, ¿cómo podemos proteger los árboles durante el periodo de construcción? Empezamos por mantenernos fuera de la zona crítica de las raíces,
que generalmente es 1,5 pies por cada pulgada del diámetro del tronco. Debemos también tratar de evitar daños al tronco y a las raíces, la compactación del suelo y aumentar o disminuir el nivel del mismo. Algunas cosas que podemos hacer son proteger la zona de las raíces con una cerca o consultar a un arborista certificado sobre la mejor manera de proteger un árbol. La estructura primaria debe estar localizada cerca de la superficie. Estas mantienen la palma erecta y necesitan oxígeno para sobrevivir. Las finas estructuras secundarias se extienden de la estructura primaria, absorben nutrientes y necesitan oxígeno. Las palmas no sobreviven si se plantan muy profundo o si se riegan demasiado. Al seleccionar árboles de vivero, debemos empezar evaluando los troncos y las ramas. Un árbol de buena calidad tiene troncos dominantes y centrales hasta el tope. Las ramas son más pequeñas, de medio a 2/3 partes del diámetro del tronco. Las ramas están uniformemente localizadas en el tronco, con algunas ramas en la parte baja del mismo. El Departamento de Agricultura de la Florida ha desarrollado guías para árboles de vivero para ayudarnos a hacer decisiones al respecto. Árboles de poca calidad tienen varios troncos y ramas que se originan de un mismo punto. ¿Tienen más de un tronco primario? Las ramas no están ubicadas uniformemente desde el tronco y no tienen ramas en la parte inferior del tronco. Evaluemos ahora la corona de la raíz. La corona de la raíz se ve claramente, como indica la foto a la izquierda, y debe de estar arriba o sobre el suelo para que el árbol pueda sobrevivir. Antes de sembrar un árbol, se debe identificar la corona y el cepellón de la raíz. En los viveros de árboles, la corona de la raíz puede estar enterrada en la tierra del contenedor, como se muestra en la ilustración. Esta tierra debe ser removida antes de sembrar el árbol. Note que la parte inferior de la corona es el tope del cepellón y deje un 10% del cepellón por encima del suelo al plantar el árbol. También se debe evaluar el sistema de raíces del árbol. Con raíces de buena calidad, el árbol dobla a lo largo del tronco cuando se empuja hacia un lado. Con raíces de baja calidad, el árbol pivotea en la base, ya que se ha plantado muy profundamente, o las raíces pueden ser circulares. Evite plantar árboles con raíces circulares. Raíces circulares matan los árboles. Para prevenir esto, rompa e inspeccione el cepellón de la raíz antes de plantar y corte todas las raíces circulares. Si esto no se atiende, esto ahogará y matará al árbol en cortos años. Al seleccionar el lugar propio para sembrar un árbol, recuerden el principio de la Florida. Esto es, plantar el árbol adecuado en el sitio adecuado. Al sembrar un árbol cerca de una estructura o edificio, se debe considerar el tamaño del árbol en su madurez, su tasa de crecimiento, la longevidad del árbol, si es un árbol caduco o de hojas perennes, si tiene un sistema de raíces agresivo. La mayoría de los árboles de sombra grande tienen sistemas de raíces agresivos.
Una poda de raíces periódicamente será necesaria para prevenir daño a estructuras cercanas y sus cimientos y a cables eléctricos subterráneos. Al seleccionar el lugar para sembrar un árbol, se debe usar una guía de separación básica para ayudarnos a seleccionar el lugar propio. Al plantar masas de árboles pequeños, estos se deben plantar con una separación de 6 a 15 pies de distancia. Árboles medianos de 30 a 40 pies de distancia y árboles grandes de 40 a 50 pies de separación. Cuando se siembre un árbol al lado de una pared de un edificio de un piso, mantenga árboles pequeños de 8 a 10 pies de la pared, los medianos a 15 pies y los grandes a 20 pies. Al plantar en una esquina de un edificio, de un piso, siembre los árboles pequeños de 6 a 8 pies de la esquina, los medianos a 12 pies y los grandes a 15 pies. Esto permitirá el futuro crecimiento y el mantenimiento periódico del árbol. Las fotos muestran árboles que fueron plantados muy cerca del edificio y causarán daños estructurales. Al sembrar por sobre líneas eléctricas, use las guías de la Compañía de Electricidad de la Florida, como se ilustra en la foto. Árboles y palmas pequeñas pueden ser sembradas adyacentes a las líneas eléctricas. Palmas altas deben de estar a una distancia igual al largo de una de sus hojas más 2 pies. Árboles medianos deben plantarse a por lo menos 20 pies y los árboles grandes a una distancia de 30 pies. Antes de excavar para sembrar un árbol, llame a la línea 811 Sunshine. El Sunshine es un servicio de localización de líneas subterráneas y requiere varios días de notificación para enviar a alguien para localizar líneas subterráneas en el área. Al plantar un árbol, esté seguro que la corona de la raíz esté visible sobre la tierra, que el cepellón descansa en terreno natural y que 10% de la raíz sea visible. Rellene el área con tierra que fuera excavada al hacer el hoyo. Use 3 pulgadas de mantilla y riegue con agua adecuadamente. La manera incorrecta de plantar es cuando se siembra el cepellón demasiado hondo y se echa tierra sobre el mismo. El echar mantilla o mulch y tierra muy pegado al tronco o encima del cepellón, no cortar raíces circulares y al dejar la soga o alambre que viene en el saco en que viene el árbol. La causa mayor para el fracaso de un árbol es cuando se planta demasiado hondo. Los estudios demuestran que al sembrar un árbol, las prácticas correctas promueven el crecimiento, las incorrectas limitan el crecimiento y algunas prácticas no producen ningún impacto en el crecimiento del árbol. Prácticas correctas incluyen el uso de tierra suelta, irrigación propia, mantilla o mulch de 8 pies de diámetro alrededor del tronco, la corona de raíces un poco sobre la superficie y dejar el tope del árbol intacto. Prácticas que limitan el crecimiento incluyen tierra muy compacta, poca irrigación, malas hierbas cerca del tronco, sembrar muy hondo y la poda del árbol al plantarse. Prácticas que no influyen en el crecimiento incluyen la utilización de material orgánico, productos para estimular las raíces,
la fertilización al sembrar y el uso de gelatinas absorbentes de agua. Investigaciones muestran que la utilización del hondo micorrizal ayuda a descomponer minerales y materia orgánica que pueden ser utilizadas por el árbol. Este hongo es el hongo más antiguo de la Tierra y se encuentra en todas partes del mundo. La foto a la izquierda muestra cómo el hongo se le pega a la raíz y la foto debajo demuestra cómo el hongo aumenta la superficie de las raíces, ayudando así en la absorción de nutrientes hasta 700 veces más. Después de plantar, echar mantilla o mulch es esencial para el árbol. Las mejores prácticas incluyen la utilización de mantilla de material ambientalmente amigable o de material reciclado. No acumular la mantilla en contra del tronco o cubriendo la corona de la raíz y manteniendo una profundidad de 2 a 3 pulgadas de mulch después de sembrar. Se debe aplicar el mulch solamente hasta el cepellón de la raíz. No ponga mucho mulch en contra del tronco. Mantenga un diámetro de 2 pies por cada pulgada de diámetro del tronco y use un mínimo de 6 pies de mulch con árboles con troncos de menos de 3 pulgadas. La gráfica demuestra cómo mantener el mulch a una distancia del tronco y cómo aplicar más ampliamente alejado del mismo. La práctica de acumular mulch en forma de un volcán es una mala práctica. Crea problemas para el árbol y hasta lo puede matar. Después que el árbol se establece firme, el área de aplicación del mulch se puede reducir de tamaño. Pero aún árboles grandes y bien establecidos crecen más saludables con áreas grandes de mulch alrededor de las mismas. Al seleccionar qué tipo de mulch se debe utilizar, considere lo siguiente. Mulch de maderas frescas mejoran los patógenos que ayudan al crecimiento y utilice solamente en áreas donde se ha aplicado el mulch previamente. Mulch de corteza de pino no retienen nitrógeno. Mulch de madera dura necesitan nitrógeno adicional para prevenir deficiencias de nitrógeno en plantas adyacentes. En ocasiones, el mulch es proporcionado gratuitamente por el condado, pero estos no están esterilizados y pueden contener semillas y otros patógenos. El abono deshecho actúa como el mulch y ayuda a evitar infecciones en el árbol. El mulch florimulch es un compuesto reciclado del árbol Maleluca y se usa para eliminar plagas y parásitos. Después de sembrar, a veces es necesario sostener el árbol con estacas. Use estacas adicionales para árboles sembrados en áreas de mucho viento. Amarre el árbol a las estacas y remueva las estacas cuando el árbol se establezca firmemente. Al poner estacas en una palma, recuerde que el tronco de la misma es un tronco vivo. Por lo tanto, envuelva el tronco con un saco para protegerlo. Use bloques de madera amarrados al tronco, utilizando madera de 2x4 clavadas en los bloques y remueva todo ya establecida la palma. Después de sembrar, la irrigación propia para que el árbol se pueda establecer es crucial. Investigaciones demuestran que los árboles responden más rápido a irrigaciones leves pero frecuentes. Los árboles necesitan 3 meses de irrigación
por cada pulgada de diámetro del tronco para poder establecer raíces fuertes. Aplique 2 galones de agua por pulgada de diámetro del tronco en cada irrigación. La irrigación fomenta y mantiene un tronco central dominante. El horario de irrigación dependerá del tamaño del vivero. Para un crecimiento vigoroso, árboles de menos de 2 pulgadas de espesor deben de ser irrigados diariamente por 2 semanas, un día sí y un día no por los siguientes 2 meses y semanalmente hasta que el árbol esté bien establecido. Árboles de 2 a 4 pulgadas de espesor se deben irrigar diariamente por un mes, un día sí y un día no por los siguientes 3 meses y semanalmente hasta que se establezca. En árboles de más espesor se debe irrigar diariamente por 6 semanas, un día sí y un día no por 5 meses y semanalmente hasta que se establezca. Los siguientes mínimos para sobrevivir: árboles de menos de 2 pulgadas de espesor deben de ser regados 2 veces a la semana por 2 o 3 meses. Aquellos de 2 a 4 pulgadas, 2 veces a la semana por 3 o 4 meses. Y los más grandes, de 4 pulgadas, 2 veces a la semana por 4 o 5 meses. En las zonas 8 a 9, toma alrededor de 4 meses por cada pulgada de espesor para que el árbol se pueda establecer. Después de plantar el árbol, árboles que no han sido irrigados propiamente requerirán más tiempo para poder establecerse, porque sus raíces crecerán más lentamente. Estos también tienden a crecer tallos codominantes o dobles que más tarde se separarán del árbol. La mayoría de los árboles no son irrigados propiamente. Después de establecidos, las investigaciones demuestran que los fertilizantes de liberación corta son los mejores, que los árboles utilizan más fertilizantes durante la temporada de crecimiento y que los árboles fertilizados propiamente desarrollan menos ramas muertas. Añadir fertilizante soluble a árboles recién plantados pueden perjudicar o matar los mismos. En palmas ya establecidas se recomienda utilizar fertilizantes de liberación corta, fertilizar de 2 a 4 veces por año, y los mejores fertilizantes para las palmas son el hierro, el manganeso, zinc, el cobre y el borón. Use sulfato de manganeso para tratar la condición conocida como tope rizado o frizzle top. En junio 18 del 2009, el gobernador de la Florida firmó la ley SB 494, que requiere que todos los aplicadores de fertilizantes comerciales deben de ser licenciados a no más tardar de enero 1 del 2014. En mayo 24 del 2011, la Comisión del Condado de Manatí pasó la ordenanza 1121, que requiere que todos los aplicadores de fertilizantes deben de ser certificados para junio del 2012. Esta ordenanza también requiere que todos los empleados de estas compañías, excepto los clericales, deben de obtener la certificación de mejores prácticas para el mantenimiento de jardines. Estas leyes restringen la utilización de fertilizantes en la Florida de la siguiente manera: no se puede utilizar nitrógeno ni fósforo durante la temporada entre junio 1 y septiembre 30.
Tampoco se puede usar si hay tormenta, huracán, inundaciones o lluvias fuertes pronosticadas. El fósforo no se puede usar a no ser que se haya hecho un estudio de la tierra previamente que demuestre la deficiencia del mismo y este estudio se haya presentado a la oficina del administrador del condado. El nitrógeno se debe usar utilizando las tarifas más bajas recomendadas en las guías de mejores prácticas de administración o BMP. Todo fertilizante granular debe contener no menos del 50% de nitrógeno de liberación corta. No se debe utilizar nitrógeno en los primeros 30 días después de plantar grama o plantas ornamentales. No se puede usar fertilizante de ningún tipo a menos de 10 pies de la ribera de cualquier río o cuerpo de agua, humedales o rompeolas. Hierbas y desechos no deben ser depositadas en ningún sistema de agua o en carreteras. Y se debe remover todo fertilizante que se haya aplicado o depositado en superficies impermeables. Después que el árbol está establecido, se debe mantener y podar el mismo periódicamente. ¿Por qué se deben de podar los árboles? Primero, para seguridad, removiendo ramas que pueden causar daño, que puedan bloquear la visibilidad o que puedan interferir con líneas eléctricas. También se poda para la salud del árbol, removiendo madera infectada de insectos y enferma. La poda aumenta el flujo de aire a la corona del árbol y remueve ramas cruzadas. También se poda por razones estéticas. Esto realza la forma y el carácter natural del árbol y estimula la producción de flores. Al podar un árbol joven, se poda para enfatizar una buena estructura y un tronco central dominante. La ilustración a la izquierda indica cuáles son las ramas que se deben remover y el orden en que se debe podar. La ilustración a la derecha muestra la disposición radical apropiada de ramas estructurales y la unión óptima de las ramas al tronco. Al podar árboles maduros, se poda para mantener una buena estructura, forma, salud y apariencia del mismo. Básicamente, se trata de corregir tallos codominantes, cortezas incrustadas, coronas imbalanceadas, ramas de más elevación y ramas bajas demasiado grandes. También removemos madera muerta, brotes de agua y otros crecimientos inadecuados. Los árboles deben ser podados en intervalos regulares durante la vida del árbol y no solamente de vez en cuando. El ciclo de poda mínima sugerida después de plantar el árbol puede ser de 2 a 3 años, de 5 a 6 años, de 8 a 10 años y de 13 a 15 años. Poda de 5 al 25% del follaje se hace típicamente en árboles maduros, árboles en climas más fríos, con temporadas de crecimiento cortas y en especies en descomposición. Poda de más del 25% del follaje se hace en árboles establecidos jóvenes, en árboles en climas más calurosos con temporadas de crecimiento más prolongadas y en especies resistentes a la descomposición. Pero recuerde, no poda más del 25% de la corona, ya que esto le quita energía al árbol. Entonces, ¿cuál es el mejor momento
para podar un árbol? En árboles de madera dura es mejor podar durante la temporada inactiva. Esto se debe a que la estructura es más notable. Las heridas sufridas se cierran en la temporada de crecimiento. Se reduce el chance de transmitir enfermedades y se reduce la cantidad de savia que emanan de estas heridas. En árboles coníferos se puede podar en cualquier temporada. Existen 4 tipos de poda de árboles, como demuestra la gráfica: limpieza de la corona, adelgazamiento de la corona, aumento de la altura de la corona y reducción de la altura de la corona. En la limpieza de la corona se remueven ramas cruzadas, brotes de agua, ramas quebradas o muertas y el crecimiento exceso alrededor del tronco. La limpieza de la corona y el adelgazamiento de la misma generalmente se hacen simultáneamente. El adelgazamiento de la corona se hace para reducir la densidad de la corona, reducir el estrés mecánico de las ramas y para permitir mejor flujo de aire y de luz solar. Estas son prácticas comunes para podar árboles maduros en algunas regiones. La razón para el levantamiento de la altura de la corona es para despejar el área para vehículos y peatones, edificios y estructuras y líneas de visión. La reducción de la altura de la corona se hace para reducir la altura del árbol, evitar conflictos con líneas eléctricas y es la mejor alternativa para los mismos. Al podar árboles hay 2 tipos de cortes. Cortes pequeños se hacen utilizando tijeras de mano y sierras de podar manuales. Cortes grandes utilizan sierras eléctricas. Durante la poda es importante usar procedimientos adecuados, herramientas adecuadas o obtener servicios profesionales. Cuando el corte es hecho correctamente, un anillo concéntrico en la madera se formará después de una temporada. Al podar ramas vivas es importante proteger la cresta de la corteza y el cuello de la rama, como se demuestra en la ilustración. La ilustración a la izquierda demuestra el corte propio, dejando el cuello de la rama visible. La ilustración del centro demuestra el corte propio cuando no hay un cuello visible, y a la derecha se muestra el corte propio cuando no hay un cuello visible, pero sí una corteza incrustada. Al podar ramas muertas, los cortes son similares a la poda de ramas vivas. La diferencia es que la cresta de la corteza y el cuello son fáciles de identificar, como demuestra la gráfica a mano derecha. Métodos impropios de poda perjudican los árboles. El primero es la poda del encabezado o la poda de ramas grandes y derechas entre nódulos, como muestra la figura A. El corte de ramas laterales entre nódulos, como en la figura B, y estos ambos resultan en el crecimiento impropio del árbol y hasta en la muerte del mismo. La reducción de la corona, antes discutida, es preferible a estos 2 tipos de poda. Podas impropias dañan los árboles. Estas causan que la corteza se raje, como demuestra la gráfica C. Cortes al ras dañan los tallos y resultan en descomposición, como muestra la gráfica D. Los cortes de talón demoran el cierre de las heridas, permiten que hongos entren al árbol y maten tejido vivo y previenen
que se forme nueva madera, como demuestra la gráfica E. He aquí algunos ejemplos de métodos de poda no correctos. La gráfica a la izquierda muestra un corte de ras fresco. La gráfica a la derecha muestra un corte a ras viejo que demuestra cómo el árbol trata de recuperarse, pero no puede. Cortes a ras impropios cierran con una hendidura y los cortes propios cierran con un círculo. Cortes de talón o cortes muy separados del collar de la rama no sanan propiamente, como demuestra la foto a la izquierda. Los cortes hechos propiamente sí sanan, como indica la gráfica a la derecha. El árbol cerrará un corte bien hecho a medida que produce nueva madera y compartimentará cualquier pudrición interna. Al podar árboles, la proporción de ramas al tronco es importante. Ramas pequeñas compartimentalizan cualquier descomposición causada por la poda antes que éstos lleguen al tronco. En ramas grandes, la descomposición puede continuar hasta el tronco central y afectar la salud del árbol. Si tiene duda sobre el respecto, consulte primero con un especialista de árboles certificado. La poda de palmas se debe evitar lo más posible. ¿Por qué se podan las palmas? Para remover frondas muertas, para reducir el riesgo de fuego, para proveer visibilidad y seguridad, para prevenir daños a edificios y estructuras, para remover fruta y semillas, para salvar frondas verdes. Se debe remover solamente frondas muertas de color marrón. Nunca corte el tope de una palma, esto la matará. Al podar palmas, no poda demasiado. Esto podría resultar en un crecimiento más lento, la palma tardará más tiempo en madurar, el tronco crecerá más estrecho como ilustra la gráfica a la derecha, las frondas crecerán más pequeñas y la palma perderá nutrientes. Si la palma necesitara podarse, poda en posición 3 en 9, como indica la gráfica. La posición 2 en 10 es para una poda severa y la posición 1 en 11 es para una poda en caso de huracanes. La poda de las palmas les roba nutrientes. Las frondas de las palmas crecen naturalmente en su forma voladiza para sobrevivir vientos fuertes y no necesitan realmente ser podadas debido a vientos fuertes. Seguir los procedimientos propios en la selección, siembra y mantenimiento de árboles y palmas asegurarán la salud de los mismos para nuestro uso y deleite. Este programa ha sido posible gracias al auspicio del programa Mantenga Bello a Manatí, de una beca forestal urbana y comunitaria del Servicio Natural de Bosques de Estados Unidos a través del Servicio Forestal de la Florida. Se hace reconocimiento especial a la Oficina de Extensión Cooperativa del Condado de Manatí y al Departamento de Horticultura Ambiental de la Universidad de la Florida por su ayuda a desarrollar esta presentación. La presentación fue diseñada, desarrollada y narrada por el señor Frank J. Solinco, arquitecto paisajista registrado de la Florida y presidente de la Junta de Preservación de Árboles de la ciudad de Bradenton.